Bienvenidos a Historias Fascinantes de la Biblia, donde relataremos las historias más impactantes de la Biblia. Hoy, nos sumergimos en la fascinante vida de Abraham, el padre de la fe, para descubrir 20 aspectos importantes de su historia. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras. Número 1. El llamado de Dios a Abraham. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y familia para dirigirse a una tierra que él le mostraría. Este llamado se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El llamado de Dios a Abraham es uno de los momentos más significativos en la narrativa bíblica, marcando el inicio de la historia de un hombre que se convertiría en el padre de la fe. Este llamado, como se relata en Génesis, capítulo 12, versículo 1, es un evento que trasciende la mera acción física de dejar un lugar geográfico. Es un acto de obediencia, confianza y fe en su forma más pura. Dios le ordena a Abraham que deje todo lo que conocía, su tierra, su familia y la casa de su padre. Este mandato no es simplemente un viaje físico, sino un desprendimiento de su identidad pasada, una ruptura con la seguridad y el confort de lo familiar. Es un llamado a la fe absoluta, a confiar en una promesa divina que aún no se había revelado por completo. La tierra que Dios prometió mostrarle no era conocida por Abraham. No había mapas, no había garantías de lo que encontraría, solo una promesa de Dios. Esto requería que Abraham depositara su fe completamente en Dios, confiando en que Él cumpliría su palabra, a pesar de la incertidumbre y los desafíos que pudieran surgir en el camino. Este llamado también simboliza un nuevo comienzo. Al dejar atrás su pasado, Abraham está dispuesto a entrar en una nueva fase de su vida, una que estaría marcada por la dependencia total en Dios. Es un acto de rendición a la voluntad divina, un paso hacia lo desconocido con la certeza de que Dios estaba con él. La respuesta de Abraham al llamado de Dios es un ejemplo para todos los creyentes. No solo obedeció, sino que lo hizo sin cuestionar, sin dudar. Este acto de fe se convierte en la base sobre la cual Dios establecería su pacto con él, un pacto que no solo afectaría su vida, sino la de sus descendientes, y en última instancia, a toda la humanidad. Además, el llamado de Dios a Abraham tiene un significado espiritual profundo. Es un reflejo de cómo Dios nos llama a todos a salir de nuestras tierras de comodidad y seguridad, a dejar atrás las cosas que nos atan al pasado y a seguirlo a una tierra que Él nos mostrará. Es un recordatorio de que el caminar en fe no siempre es fácil, pero que la fidelidad de Dios siempre nos acompañará en el camino. Este evento no solo marca el inicio del viaje físico de Abraham hacia Canaán, sino que también marca el comienzo de su transformación espiritual. A través de su obediencia, Abraham se convierte en el prototipo de la fe, demostrando que el verdadero llamado de Dios no es solo hacia un destino físico, sino hacia una relación más profunda y significativa con Él. Número 2. La promesa de bendición. Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa se encuentra en Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de bendición que Dios le hizo a Abraham es uno de los pilares fundamentales en la narrativa bíblica y en la historia de la redención. Esta promesa no es solo una simple declaración de prosperidad material o de éxito personal. Es una declaración divina que tiene implicaciones profundas y eternas, tanto para Abraham como para toda la humanidad. Dios promete a Abraham que hará de él una gran nación. En un tiempo y contexto donde las naciones eran símbolos de poder, estabilidad y continuidad, esta promesa era monumental. Dios no solo estaba prometiendo a Abraham descendencia numerosa, sino que estaba estableciendo el comienzo de un pueblo especial, un pueblo que tendría una relación única y directa con él. Esta promesa de convertirse en una gran nación se cumpliría a través de la descendencia de Abraham, comenzando con su hijo Isaac y continuando con Jacob, quien se convertiría en Israel, y posteriormente
con las 12 tribus que formarían el pueblo de Israel. La promesa de bendición también incluye la promesa de engrandecer su nombre. En la antigüedad, un nombre no solo identificaba a una persona, sino que también representaba su carácter, su reputación y su legado. Dios estaba prometiendo a Abraham que su nombre sería recordado, respetado y honrado a lo largo de las generaciones. Esta promesa se ha cumplido a través de la historia, ya que Abraham es reconocido no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islam, siendo reverenciado como un padre de la fe en las 3 grandes religiones monoteístas. La declaración «serás bendición» tiene un significado profundo. Dios no solo bendeciría a Abraham, sino que a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto apunta a la promesa mesiánica, la promesa de que a través de la descendencia de Abraham, específicamente a través de Jesucristo, vendría la bendición definitiva para toda la humanidad, la salvación. Este es el núcleo del Evangelio, la buena nueva de que a través de Jesús, todos los pueblos de la tierra tienen acceso a la bendición de la redención y la reconciliación con Dios. Además, la promesa de bendecir a los que bendijeren a Abraham y maldecir a los que le maldijeren subraya la protección divina que Dios le ofrece. Esto no solo fue una promesa de protección personal, sino que también estableció a Abraham como una figura central en el plan de Dios. Los que se alinearían con el plan de Dios, bendiciendo a Abraham y su descendencia, experimentarían la bendición de Dios. Por otro lado, aquellos que se opondrían al plan divino encontrarían oposición divina. En esencia, esta promesa no es solo para Abraham y su descendencia física, sino que es una promesa que abarca a todos los creyentes. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo expande esta promesa en su carta a los Gálatas, donde explica que los que son de la fe son hijos de Abraham, y por lo tanto, herederos de esta promesa de bendición. Esto significa que la promesa hecha a Abraham sigue viva y activa para todos aquellos que tienen fe en Dios. Número 3. La obediencia de Abraham. Abraham obedeció el llamado de Dios, dejando todo lo que conocía para seguir la voluntad divina. En Génesis, capítulo 12, versículo 4, se nos dice: «Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot fue con él». La obediencia de Abraham es uno de los aspectos más destacados y ejemplares de su vida, una cualidad que lo distingue como el padre de la fe. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su familia y la casa de su padre, Abraham no dudó. Respondió al llamado con una obediencia inmediata y absoluta, sin cuestionar el destino que Dios tenía para él. Este acto de obediencia es significativo por varias razones. Primero, es importante considerar el contexto en el que Abraham vivía. Ur de los Caldeos, su lugar de origen, era una ciudad próspera y civilizada en la antigua Mesopotamia. Abraham estaba arraigado en un entorno familiar y cultural que le proporcionaba seguridad y estabilidad. Sin embargo, cuando Dios le pidió que lo dejara todo, Abraham obedeció, demostrando que su confianza en Dios era mayor que su apego a lo material y lo familiar. La decisión de Abraham de obedecer a Dios implicaba un gran riesgo. En la antigüedad, viajar a una tierra desconocida significaba exponerse a peligros impredecibles, desde amenazas de tribus hostiles hasta la incertidumbre de encontrar un lugar donde asentarse. No había mapas detallados, ni guías de viaje, ni garantías de éxito. Aún así, Abraham confió plenamente en la promesa de Dios y emprendió el viaje. Su obediencia no estaba basada en la lógica o la razón humana, sino en una fe profunda en la fidelidad de Dios. La obediencia de Abraham también marca un punto de inflexión en su relación con Dios. Al dejar todo atrás, Abraham no solo estaba obedeciendo una orden, sino que estaba entrando en una relación de pacto con Dios. Esta obediencia fue el primer paso en la formación de una alianza eterna entre Dios y los descendientes de Abraham. La fe de Abraham, demostrada a través de su obediencia, es lo que lo convirtió en el receptor de las promesas divinas que afectarían a toda la humanidad. Además, la obediencia de Abraham fue una obediencia activa. No se limitó a aceptar el llamado de Dios en su corazón, sino que tomó medidas concretas para cumplirlo. Se fue como el Señor le dijo, mostrando que la verdadera obediencia implica acción.
Abraham no esperó más instrucciones ni pidió señales adicionales. Simplemente actuó en fe. Esta disposición a obedecer sin reservas es un modelo para todos los creyentes, indicando que la fe genuina siempre se manifiesta en la acción. La presencia de Lot en este viaje también es significativa. Aunque Abraham había sido llamado a dejar a su familia, llevó consigo a su sobrino Lot, lo que muestra la complejidad de la obediencia en la vida de Abraham. Este acto de traer a Lot con él puede reflejar un sentido de responsabilidad familiar, pero también introduce futuros desafíos que Abraham tendría que enfrentar. La decisión de llevar a Lot añade una dimensión humana a la obediencia de Abraham, recordándonos que la obediencia a Dios a menudo se mezcla con nuestras propias decisiones y relaciones personales. Otro aspecto a considerar es que la obediencia de Abraham no fue un acto aislado, sino un patrón a lo largo de su vida. Este episodio inicial de obediencia estableció un precedente que Abraham continuó en eventos posteriores, como la disposición de sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. La vida de Abraham es un testimonio de que la obediencia a Dios no es un evento único, sino un estilo de vida, una serie continua de actos de fe a lo largo del tiempo. Finalmente, la obediencia de Abraham tiene un impacto que trasciende su propia vida. A través de su obediencia, Abraham se convierte en el canal a través del cual Dios bendice a todas las naciones de la tierra. Su obediencia no solo le trajo bendiciones personales, sino que también estableció el fundamento para la redención de la humanidad a través de Jesucristo, quien es descendiente de Abraham según la promesa divina. Número 4. El altar en Betel. Al llegar a la tierra de Canaán, Abraham construyó un altar al Señor, marcando el inicio de su relación de adoración y fe. Génesis, capítulo 12, versículo 8. Edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. El altar en Betel que Abraham construyó tiene un profundo significado tanto en la vida de Abraham como en la narrativa bíblica. Este acto de construir un altar no fue simplemente un ritual religioso, fue una declaración de fe, una manifestación tangible de su relación con Dios y un punto de conexión entre lo divino y lo humano. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, un territorio desconocido y prometido por Dios, su primera acción significativa es construir un altar. Este acto de edificación es un símbolo poderoso. En un mundo donde la movilidad y la incertidumbre eran constantes, la construcción de un altar era una forma de establecer una presencia permanente de lo sagrado en un lugar físico. Para Abraham, el altar en Betel representaba más que un simple lugar de sacrificio. Era un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la tierra y una declaración de que su vida estaba completamente entregada al Señor. El hecho de que Abraham invocara el nombre del Señor en este altar es clave. Invocar el nombre de Dios no era una simple oración o alabanza. Era un acto de invocación profunda, un clamor que reflejaba su dependencia total de Dios. En ese momento, Abraham estaba solo en un territorio extranjero, sin el apoyo de su familia extendida o la seguridad de su hogar anterior. La construcción del altar y la invocación del nombre de Dios eran una expresión de su fe, confiando en que el Dios que lo había llamado lo sustentaría en esa nueva tierra. El altar en Betel también tenía un significado personal para Abraham. Era un recordatorio constante de la presencia de Dios en su vida y de las promesas que Dios le había hecho. Cada vez que Abraham pasaba por ese altar o recordaba su construcción, se reforzaba en él la convicción de que Dios estaba con él, guiándolo y bendiciéndolo. El altar servía como un marcador espiritual, un punto de referencia tanto físico como emocional en su caminar con Dios. Además, el acto de construir un altar era un acto de consagración. Abraham estaba consagrando la tierra y su propia vida al Señor. Este no era solo un acto de fe personal, era una dedicación pública, visible para todos los que lo rodeaban. Al construir el altar en Betel, Abraham no solo estaba afirmando su fe, sino que también estaba testificando a las naciones paganas circundantes que su lealtad y adoración pertenecían al único Dios verdadero. En un mundo lleno de deidades y altares paganos, el altar de Abraham en Betel se erigía como un faro de monoteísmo y fe en el Dios de Israel. El altar en Betel también establece un patrón en la vida de Abraham.
A lo largo de su vida, Abraham construiría varios altares en diferentes lugares, cada uno representando un momento crucial en su relación con Dios. Estos altares no solo marcaban momentos de adoración, sino que también eran testigos de las interacciones divinas, los pactos y las promesas que Dios le hacía. En Betel, este primer altar es el comienzo de una vida de devoción y compromiso constante con Dios. Este acto de construir un altar en Betel es relevante para los creyentes hoy en día. Nos recuerda la importancia de establecer altares en nuestras propias vidas, no necesariamente de piedra y madera, sino en forma de momentos, lugares y actos dedicados a Dios. Estos altares espirituales son puntos de anclaje en nuestra fe, recordatorios de la fidelidad de Dios y de nuestras respuestas a su llamado. En el contexto más amplio de la Biblia, Betel se convierte en un lugar significativo, no solo para Abraham, sino también para las generaciones futuras de Israel. El lugar donde Abraham construyó su altar sería más tarde un sitio sagrado donde Jacob, su nieto, tendría su propio encuentro divino y establecería su propio altar. Esto muestra cómo los actos de fe y obediencia de una generación pueden tener un impacto duradero en las generaciones que siguen. Número 5. La hambruna en Canaán y la ida a Egipto. Debido a una gran hambruna, Abraham descendió a Egipto para vivir temporalmente allí. En Génesis, capítulo 12, versículo 10, se relata: «Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra». La hambruna en Canaán y la decisión de Abraham de descender a Egipto es un episodio significativo en su vida, lleno de lecciones sobre fe, confianza en Dios y las pruebas que enfrentan incluso los más fieles. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido, se enfrenta a un desafío inesperado, una gran hambruna. Este evento pone a prueba su fe de manera inmediata. La tierra de Canaán, que debía ser un lugar de bendición, se convierte en un lugar de escasez, lo que lleva a Abraham a tomar una decisión difícil. La hambruna en sí misma es más que un simple evento natural. Es una crisis que desafía la promesa que Dios le había hecho a Abraham de prosperar en esa tierra. La decisión de Abraham de ir a Egipto para sobrevivir a la hambruna refleja tanto su humanidad como las complejidades de vivir una vida de fe. Egipto, en ese tiempo, era una región conocida por su riqueza y estabilidad económica, especialmente debido al río Nilo, que proporcionaba abundante agua y alimentos. Ir a Egipto parece una elección lógica desde un punto de vista humano. Es un lugar donde Abraham puede encontrar sustento para él y su familia durante la crisis en Canaán. Sin embargo, esta decisión también destaca una tensión en la vida de fe de Abraham. Aunque no hay indicación en el texto de que Abraham consultara a Dios antes de tomar esta decisión, su descenso a Egipto puede interpretarse como un momento de vacilación en su confianza en la promesa de Dios. La situación en Canaán era difícil, y en lugar de esperar en la provisión divina en la tierra prometida, Abraham eligió buscar refugio en una tierra extranjera. Este acto no necesariamente indica una falta de fe total, pero sí muestra cómo la fe de Abraham, al igual que la de cualquier ser humano, podía ser probada y desafiada. El descenso a Egipto también introduce un nuevo conjunto de problemas para Abraham. Una vez en Egipto, por temor a su seguridad, decide decir que su esposa Sara es su hermana. Esta decisión, aunque comprensible desde un punto de vista humano, complica su situación y pone en peligro la integridad de la promesa divina. Esta mentira resulta en que el faraón toma a Sara como parte de su casa, lo que provoca la intervención directa de Dios para protegerla y, por extensión, proteger la promesa hecha a Abraham. Este episodio subraya que incluso los grandes hombres de fe como Abraham enfrentan desafíos y cometen errores. La ida a Egipto no fue un pecado en sí, pero sí un desvío del plan original que Dios tenía para Abraham en Canaán. Dios, sin embargo, en su misericordia, no abandona a Abraham a las consecuencias de sus decisiones. En lugar de ello, Dios interviene para corregir la situación, protegiendo a Sara y garantizando que Abraham regrese a Canaán con grandes riquezas, reafirmando así su compromiso de bendecirlo. La hambruna en Canaán y la ida a Egipto
también pueden verse como una prefiguración de eventos futuros en la historia bíblica. Siglos más tarde, los descendientes de Abraham, los israelitas, también enfrentarían una hambruna en Canaán que los llevaría a Egipto, donde finalmente se convertirían en esclavos antes de que Dios los liberara a través de Moisés. Esta recurrencia de eventos sugiere que las pruebas y tribulaciones son parte del camino de la fe, pero que Dios siempre está trabajando en medio de ellas para cumplir sus propósitos. En un sentido más amplio, este episodio muestra que la vida de fe no es un camino fácil o exento de dificultades. Abraham fue llamado a confiar en Dios en una tierra que no conocía, y cuando esa tierra presentó desafíos, tuvo que tomar decisiones difíciles. Su descenso a Egipto nos recuerda que incluso cuando tomamos decisiones que pueden parecer lógicas desde una perspectiva humana, es vital mantener la confianza en la dirección y provisión de Dios. Finalmente, este episodio resalta la fidelidad de Dios. A pesar de las decisiones que Abraham tomó, que podrían haberse apartado del plan perfecto de Dios, Dios permaneció fiel a sus promesas. No permitió que las circunstancias o los errores de Abraham interfirieran en el cumplimiento del pacto que había hecho. Esto nos muestra que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su compromiso inquebrantable con su palabra. Número 6. El incidente en Egipto. Por miedo, Abraham hizo pasar a su esposa Sara por su hermana, lo que provocó una serie de eventos complicados. En Génesis, capítulo 12, versículo 13, Abraham dijo: «Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». El incidente en Egipto, donde Abraham hace pasar a su esposa Sara por su hermana, es un episodio crucial que revela tanto la humanidad de Abraham como la providencia y protección de Dios. Este evento ocurre en un contexto de temor y vulnerabilidad, y aunque Abraham es un hombre de gran fe, su decisión en este momento refleja las luchas internas y las incertidumbres que todos enfrentamos, incluso en nuestro caminar con Dios. Cuando Abraham y Sara llegan a Egipto debido a la hambruna en Canaán, Abraham se enfrenta a un dilema. Teme que los egipcios, al ver la belleza de Sara, lo maten para poder tomarla como esposa. Este temor no es infundado. En la cultura de la época, el poder y la vida de un hombre podían ser fácilmente eliminados si otros deseaban lo que él poseía, especialmente si se trataba de una mujer de gran belleza como Sara. Abraham, temiendo por su vida, opta por una solución que, aunque pragmática desde una perspectiva humana, complica gravemente la situación. Decide presentar a Sara como su hermana. Esta decisión de Abraham muestra una mezcla de astucia y debilidad. Por un lado, es un intento de protegerse en un entorno hostil. Por otro, es un acto de engaño que pone en riesgo la integridad de su relación con Sara y la promesa divina. Al pedirle a Sara que mienta, Abraham compromete no solo la verdad, sino también su confianza en la protección de Dios. En lugar de confiar plenamente en que Dios lo preservaría en medio del peligro, Abraham recurre a un engaño para salvar su vida, subestimando la capacidad de Dios para protegerlo en cualquier circunstancia. El plan de Abraham parece funcionar inicialmente. Los egipcios, impresionados por la belleza de Sara, la llevan al palacio del faraón, y Abraham es tratado con gran honor, recibiendo riquezas y favores a cambio. Sin embargo, este éxito temporal viene con un gran costo. Sara es tomada en el harén del faraón, lo que pone en peligro no solo la promesa divina de una descendencia a través de ella, sino también la propia integridad moral y la santidad del matrimonio de Abraham y Sara. Dios, sin embargo, no permite que esta situación continúe sin intervenir. A pesar de la falta de fe total de Abraham en este momento, Dios permanece fiel a sus promesas y a la protección de su plan redentor. El Señor envía plagas sobre la casa del faraón, revelando así que algo estaba mal. El faraón, al darse cuenta de que Sara era la esposa de Abraham y no su hermana, confronta a Abraham por el engaño. En lugar de castigar a Abraham, el faraón lo expulsa de Egipto, permitiéndole irse con su esposa y todas las riquezas que había adquirido, una señal de que Dios no solo protegió a Abraham y Sara, sino que también usó la situación para bendecirlos, incluso en medio de su error. Este incidente en Egipto es un recordatorio poderoso de que Dios está profundamente involucrado en la vida de sus siervos, incluso cuando cometen errores o actúan por miedo.
La intervención divina para preservar la pureza de Sara y proteger la promesa de una descendencia muestra que los planes de Dios no pueden ser frustrados por las debilidades humanas. Dios no solo salvaguardó a Sara, sino que también utilizó este momento para enseñar a Abraham sobre la necesidad de confiar completamente en él, sin recurrir a subterfugios o engaños. Además, este episodio subraya un tema recurrente en la Biblia: la gracia de Dios que cubre nuestras faltas. Aunque Abraham actuó con temor, y no con fe completa en este caso, Dios continuó cumpliendo sus promesas hacia él. Este es un ejemplo de cómo la relación entre Dios y la humanidad no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad y la gracia de Dios. Abraham, a pesar de sus fallos, sigue siendo un instrumento del propósito divino, y su historia es un testimonio de la paciencia y el perdón de Dios. Este incidente también tiene implicaciones éticas y teológicas más amplias. Nos desafía a reflexionar sobre cómo manejamos el miedo y la incertidumbre en nuestras propias vidas. La tentación de recurrir al engaño o a soluciones humanas en lugar de confiar en Dios es algo que todos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, la historia de Abraham nos recuerda que Dios es capaz de manejar cualquier situación en la que nos encontremos y que su plan es más grande que nuestras circunstancias. Finalmente, el incidente en Egipto prepara el camino para futuros desafíos en la vida de Abraham, donde su fe será probada de manera aún más profunda. A medida que avanza su historia, vemos que Abraham aprende a confiar más en Dios, incluso en situaciones extremas, como cuando se le pide sacrificar a su hijo Isaac. El incidente en Egipto es, por lo tanto, un punto de aprendizaje en la vida de Abraham, un momento en que la debilidad humana se encuentra con la misericordia divina, y donde la fe de Abraham es refinada a través de la experiencia. Número 7. La separación de Lot. Después de regresar a Canaán, Abraham y su sobrino Lot decidieron separarse debido a la abundancia de sus rebaños. Génesis, capítulo 13, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La separación de Lot y Abraham es un evento cargado de significados que van más allá de la simple división de tierras. Este episodio revela mucho sobre el carácter de ambos hombres, las consecuencias de sus decisiones y la manera en que Dios guía y bendice a aquellos que confían en Él. Después de regresar a Canaán desde Egipto, Abraham y Lot enfrentan un problema de prosperidad. Ambos han acumulado tantas riquezas en ganado, plata y oro, que la tierra ya no puede sostenerlos juntos. Los pastores de Abraham y Lot comienzan a pelear entre sí debido a la escasez de pastos y agua. Esta tensión crece hasta el punto en que la convivencia se vuelve insostenible, lo que lleva a Abraham a tomar la iniciativa para resolver el conflicto. La solución de Abraham es un acto de humildad y generosidad. Aunque Abraham es el mayor, el líder y el receptor de la promesa de Dios, permite que Lot elija primero qué tierra quiere para sí. Esta oferta revela la confianza de Abraham en Dios. Él no siente la necesidad de asegurarse la mejor parte de la tierra, porque confía en que Dios cumplirá su promesa, sin importar en qué parte de la tierra se establezca. Al ofrecer a Lot la primera opción, Abraham demuestra su deseo de mantener la paz y de evitar conflictos innecesarios, priorizando la relación familiar sobre los intereses materiales. Lot, por su parte, elige la llanura del Jordán, que era fértil y bien regada, como el jardín de Dios. Sin embargo, en su decisión, Lot se basa únicamente en lo que ve, sin considerar las implicaciones espirituales o morales de su elección. La llanura del Jordán incluía las ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas por su maldad. Al instalarse en esa región, Lot se expone y a su familia a influencias corruptas, algo que tendría consecuencias desastrosas más adelante. La separación de Lot y Abraham marca un punto de inflexión en sus vidas. Para Lot, su elección lo lleva eventualmente a estar involucrado en los problemas de Sodoma y Gomorra, donde pierde a su esposa y casi toda su familia debido a las malas influencias y al juicio de Dios sobre esas ciudades. Su decisión de priorizar la prosperidad material sobre el bienestar espiritual y moral pone en riesgo no solo su vida, sino también la de su familia. Para Abraham,
La separación de Lot abre un nuevo capítulo en su relación con Dios. Después de que Lot se va, Dios renueva su promesa a Abraham, asegurándole que toda la tierra, desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste, le pertenece a él y a su descendencia. Dios le dice a Abraham que su descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, reafirmando así la promesa de una gran nación. Esta promesa muestra que, aunque Abraham permitió que Lot eligiera primero, Dios tenía planes más grandes y mejores para él, planes que no dependían de la ubicación geográfica, sino de la fidelidad de Dios. Este episodio también pone de relieve el contraste entre la vida de fe y la vida guiada por la vista. Abraham, al dejar que Lot elija primero, demostró que su confianza estaba en Dios y no en las circunstancias visibles. Lot, en cambio, eligió según lo que veía, sin considerar las consecuencias espirituales. Este contraste es una lección poderosa sobre la importancia de confiar en Dios, en lugar de dejarnos guiar solo por lo que parece ser lo mejor desde una perspectiva material. Además, la separación de Lot y Abraham es un ejemplo de cómo Dios puede usar situaciones difíciles para cumplir sus propósitos. Aunque la separación fue necesaria debido a las tensiones y la abundancia de sus posesiones, Dios usó esta situación para llevar a Abraham a una mayor comprensión y dependencia de su promesa. La separación permitió que Abraham se moviera hacia un lugar donde podría escuchar nuevamente la voz de Dios y recibir una confirmación de las promesas que le habían sido dadas. Finalmente, este evento subraya la importancia de la paz y la armonía en las relaciones. Abraham, al ofrecer la primera opción a Lot, mostró que la paz y la unidad eran más importantes que los bienes materiales. Este acto de generosidad no solo evitó un conflicto familiar, sino que también preparó el camino para que Dios bendijera a Abraham aún más. Número 8. La renovación de la promesa. Dios renovó su promesa a Abraham después de que Lot se separó de él, asegurándole que su descendencia sería como el polvo de la tierra. En Génesis, capítulo 13, versículo 16, Dios dijo: «Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada». La renovación de la promesa que Dios hizo a Abraham después de la separación de Lot es un momento crucial en la narrativa bíblica, que subraya la fidelidad de Dios y el crecimiento de la relación entre Dios y Abraham. Este episodio no solo reafirma el pacto divino, sino que también amplía y profundiza la promesa, vinculándola con el destino de toda la humanidad. Después de que Lot elige la fértil llanura del Jordán y se separa de Abraham, Dios se dirige nuevamente a Abraham para renovar y ampliar la promesa que le había hecho anteriormente. Este acto de renovación no es solo una repetición de lo ya dicho, sino una reafirmación y expansión del pacto, especialmente en un momento en que Abraham podría haberse sentido vulnerable o incierto sobre su futuro. La promesa renovada es un recordatorio de que, aunque Abraham dejó que Lot eligiera primero, Dios tiene un plan más grande y seguro para él. Dios le dice a Abraham que su descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Esta imagen es poderosa y simbólica. El polvo de la tierra es innumerable, pequeño e insignificante cuando se ve individualmente, pero en conjunto es vasto y omnipresente. De manera similar, la promesa de una descendencia numerosa no se trata solo de la cantidad, sino de la influencia y la presencia continua que los descendientes de Abraham tendrían en la historia. Esta metáfora también habla de la humildad y el carácter universal de la promesa. Desde algo aparentemente insignificante, Dios haría surgir una gran nación. La promesa de descendencia es particularmente significativa en el contexto de Abraham, quien en ese momento no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril, lo que hacía que la promesa de Dios pareciera imposible desde una perspectiva humana. Sin embargo, esta renovación de la promesa reafirma que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La promesa de una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra es un desafío a la fe de Abraham, invitándolo a confiar en la capacidad de Dios para cumplir su palabra, independientemente de las circunstancias visibles. Además, la renovación de la promesa tiene un aspecto territorial.
Dios le dice a Abraham que recorra la tierra, desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste, porque toda esa tierra sería suya y de su descendencia. Este acto de caminar por la tierra es simbólico. Es como si Abraham estuviera tomando posesión de la promesa, aunque aún no se hubiera cumplido plenamente. Es un acto de fe y obediencia, un reconocimiento de que la promesa de Dios es segura, aunque su cumplimiento aún esté en el futuro. Este momento de renovación también marca un desarrollo en la relación de Abraham con Dios. Cada vez que Dios renueva su promesa, está profundizando la confianza de Abraham en él y preparando a Abraham para las pruebas futuras. Dios está construyendo en Abraham una fe que no solo se basa en las promesas iniciales, sino que se fortalece a través de la reiteración y la expansión de esas promesas. Este proceso es fundamental para el desarrollo espiritual de Abraham, ya que le permite crecer en su comprensión de quién es Dios y en su capacidad para confiar en Él en todas las circunstancias. La renovación de la promesa también tiene un alcance profético. No se trata solo de la descendencia física de Abraham, que se cumpliría en Isaac y las 12 tribus de Israel, sino que apunta a una descendencia espiritual que incluye a todos aquellos que, como Abraham, viven por fe. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo interpreta esta promesa como una referencia a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, que se convierten en hijos de Abraham a través de la fe en Cristo. De esta manera, la promesa renovada en Génesis tiene un impacto que trasciende el tiempo y las generaciones, alcanzando a toda la humanidad. La renovación de la promesa también sirve como un recordatorio de la paciencia de Dios. A pesar de los errores y las dudas de Abraham, Dios continúa reafirmando su promesa. No hay un solo momento en que Dios abandone a Abraham o retire su promesa debido a los desafíos o dificultades que Abraham enfrenta. En cambio, Dios usa esos momentos para fortalecer y renovar su pacto, demostrando que su compromiso es inquebrantable. Finalmente, este episodio nos enseña sobre la naturaleza de las promesas de Dios. Las promesas divinas no son simplemente declaraciones hechas una vez y luego olvidadas. Son renovadas y reafirmadas a lo largo del tiempo, especialmente cuando los creyentes enfrentan desafíos o incertidumbres. Dios, en su gracia, no solo hace promesas, sino que las sostiene, las renueva y las amplía, asegurando que aquellos que confían en Él puedan caminar en fe y esperanza, sabiendo que su palabra es segura y verdadera. Número 9. El rescate de Lot. Cuando Lot fue capturado por reyes invasores, Abraham reunió a sus hombres y lo rescató. Génesis, capítulo 14, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. El rescate de Lot es un episodio que destaca tanto el coraje y la capacidad de liderazgo de Abraham como la providencia y el propósito de Dios en medio de las circunstancias adversas. Este relato, que se encuentra en Génesis capítulo 14, no solo narra un evento militar, sino que también revela aspectos profundos del carácter de Abraham y su relación con Dios. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, se separó de él y decidió establecerse en las fértiles llanuras cercanas a Sodoma, quizás no comprendió completamente los riesgos asociados con esa decisión. La región, aunque próspera, estaba inmersa en conflictos entre varios reyes locales. Eventualmente, Lot se vio atrapado en medio de una guerra entre coaliciones de reyes, y tanto él como su familia fueron capturados junto con los habitantes de Sodoma y Gomorra. La noticia de la captura de Lot llegó a Abraham, quien estaba viviendo en Mamre, cerca de Hebrón. La reacción de Abraham es notable. Sin dudar, reúne a sus hombres, un pequeño ejército de 318 criados entrenados en su casa, y parte en una misión de rescate. Este acto de inmediato refleja varios aspectos clave del carácter de Abraham. Primero, Abraham demuestra un profundo sentido de responsabilidad y lealtad hacia su familia. A pesar de que Lot había elegido separarse de él y establecerse en un lugar que resultó ser peligroso, Abraham no se mostró indiferente ante su situación. En lugar de dejar que Lot enfrentara solo las consecuencias de su elección, Abraham se sintió obligado a intervenir. Esto muestra su compromiso con los lazos familiares
y su disposición a arriesgar su propia seguridad para salvar a su pariente. Segundo, el hecho de que Abraham, un hombre de fe y un pastor nómada, organice una expedición militar contra una coalición de reyes poderosos es un testimonio de su valentía y liderazgo. Aunque sus recursos eran limitados en comparación con los ejércitos que enfrentaba, Abraham no se dejó intimidar. Este coraje proviene no solo de su amor por Lot, sino también de su confianza en que Dios lo respaldaría en esta misión justa. Abraham no era un guerrero profesional, pero su fe en Dios y su sentido de justicia lo impulsaron a actuar. La estrategia militar de Abraham también es digna de mención. Con un grupo relativamente pequeño de hombres, Abraham organizó un ataque nocturno contra los reyes invasores. La decisión de atacar de noche muestra la astucia y la inteligencia de Abraham en el combate, utilizando el elemento sorpresa para superar las probabilidades en contra. Su éxito en liberar a Lot y recuperar los bienes saqueados demuestra que, aunque numéricamente inferior, Abraham estaba guiado por una mano divina. Este episodio también resalta el papel de la providencia divina en la vida de Abraham. Aunque podría haber sido fácilmente derrotado por fuerzas superiores, Abraham logró una victoria decisiva. Esta victoria no solo permitió el rescate de Lot, sino que también sirvió para reafirmar la bendición de Dios sobre Abraham. Dios había prometido bendecir a aquellos que bendijeran a Abraham y maldecir a quienes lo maldijeran. Y esta victoria militar es un ejemplo de cómo esa promesa se cumplió en la vida de Abraham. El rescate de Lot también tiene implicaciones más amplias en la historia de Abraham. Tras la victoria, Abraham se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendice y le ofrece pan y vino. Abraham, en reconocimiento de la grandeza de Melquisedec, le da una 10ª parte de todo lo que había recuperado en la batalla. Este encuentro subraya la conexión entre la fe de Abraham y su compromiso con la justicia y el orden divino. La figura de Melquisedec, misteriosa y reverenciada, introduce un elemento sacerdotal en la narrativa de Abraham, conectando su vida con un sacerdocio que más tarde se menciona en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde Melquisedec es visto como un precursor de Cristo. Además, la decisión de Abraham de no aceptar ninguna recompensa del rey de Sodoma, quien había ofrecido a Abraham los bienes recuperados a cambio de las personas rescatadas, muestra su integridad. Abraham no quería que nadie dijera que el rey de Sodoma lo había enriquecido, sino que quería que su bendición y prosperidad fueran claramente atribuidas a Dios, y no a un rey pagano. Este acto de renuncia subraya el compromiso de Abraham con la pureza de su pacto con Dios y su deseo de mantener su dependencia únicamente de Dios para sus bendiciones. Número 10. El encuentro con Melquisedec. Después de la victoria, Abraham se encontró con Melquisedec, quien lo bendijo, en Génesis, capítulo 14, versículo 19, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El encuentro entre Abraham y Melquisedec es un episodio de gran significado teológico y simbólico en la narrativa bíblica. Este encuentro, registrado en Génesis capítulo 14, es breve en palabras, pero profundo en su impacto y en la forma en que ha sido interpretado a lo largo de la historia bíblica y teológica. Después de la victoria de Abraham sobre la coalición de reyes que habían capturado a su sobrino Lot, Abraham regresa y se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este encuentro es inusual y único en varios aspectos. Melquisedec es una figura misteriosa que aparece de manera abrupta en el relato bíblico sin un trasfondo detallado, genealogía o historia previa. Sin embargo, su papel en la historia de Abraham es fundamental. Melquisedec es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem es comúnmente identificada con Jerusalén, lo que sugiere que Melquisedec era un rey de una ciudad que más tarde se convertiría en un centro espiritual importante para Israel. La combinación de roles en Melquisedec, tanto como rey como sacerdote, es notable. En la tradición israelita posterior, el sacerdocio y la realeza se mantuvieron generalmente separados, con los sacerdotes viniendo de la tribu de Leví y los reyes de la tribu de Judá. Sin embargo, Melquisedec
une estas dos funciones, lo que le otorga un estatus especial y prefigura la figura de Jesucristo, quien es descrito en el Nuevo Testamento como sacerdote, según el orden de Melquisedec. El acto de Melquisedec al salir al encuentro de Abraham con pan y vino es profundamente simbólico. Estos elementos, el pan y el vino, han sido interpretados como prefiguraciones de la Eucaristía en la tradición cristiana, donde el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque Abraham no habría entendido este simbolismo en su totalidad en ese momento, la acción de Melquisedec establece un tipo de comunión o pacto entre ellos, que trasciende la simple hospitalidad. Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, está ofreciendo bendiciones y sustento espiritual a Abraham, reconociendo y celebrando la victoria que Dios ha otorgado a Abraham. La bendición de Melquisedec sobre Abraham es significativa no solo por el contenido, sino por lo que representa. Al bendecir a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, Melquisedec está reconociendo el poder supremo y la autoridad de Dios sobre todo. Esta bendición también implica que Melquisedec reconoce en Abraham a un hombre elegido por Dios, alguien a través de quien Dios está obrando su plan de salvación. La bendición es un acto de transmisión de favor divino, una confirmación de que Abraham está en el camino correcto y que sus acciones están alineadas con la voluntad de Dios. En respuesta a esta bendición, Abraham le da a Melquisedec una 10ª parte de todo lo que había recuperado en la batalla, lo que se conoce como el diezmo. Este acto de dar el diezmo es el primer ejemplo registrado de esta práctica en la Biblia y es significativo por varias razones. En primer lugar, refleja el reconocimiento de Abraham de la autoridad espiritual de Melquisedec. Al darle una 10ª parte de sus bienes, Abraham está reconociendo a Melquisedec no solo como un sacerdote, sino también como un representante del Dios Altísimo. Este acto de dar el diezmo también demuestra la gratitud y la fe de Abraham, quien reconoce que su victoria y todas sus posesiones provienen de Dios, y que devolver una parte de ellas es un acto de adoración y reverencia. El encuentro con Melquisedec tiene un eco profundo en el Nuevo Testamento, particularmente en la carta a los Hebreos, donde se argumenta que Jesucristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Esto significa que el sacerdocio de Cristo es eterno, superior y anterior al sacerdocio levítico. Melquisedec, con su misteriosa aparición y su papel como rey y sacerdote, es visto como un tipo de Cristo, una figura que prefigura el sacerdocio y la realeza de Jesús. El hecho de que Melquisedec bendiga a Abraham también sugiere la supremacía del sacerdocio de Melquisedec, ya que el menor es bendecido por el mayor. Hebreos capítulo 7, versículo 7. Esto establece a Melquisedec como una figura de autoridad espiritual superior, lo que añade una capa adicional de significado a su encuentro con Abraham. Además, este encuentro nos enseña sobre la soberanía y la universalidad de Dios. Melquisedec, que no es parte del linaje de Abraham ni del pueblo de Israel, reconoce y sirve al mismo Dios Altísimo que Abraham. Esto sugiere que el conocimiento y la adoración del Dios verdadero no estaban limitados exclusivamente a Abraham y su descendencia, sino que había otros siervos fieles de Dios fuera de su linaje. Este es un recordatorio de que Dios está obrando en todo el mundo y que su plan de redención abarca a todas las naciones. Número 11. La promesa de un heredero. Dios le prometió a Abraham un hijo, a pesar de su avanzada edad, asegurándole que su heredero no sería su siervo, sino un hijo de su carne. Génesis capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra del Señor, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. La promesa de un heredero que Dios le hizo a Abraham es uno de los momentos más trascendentales en la narrativa bíblica, y está cargada de significados profundos que abarcan la fe, la esperanza y el cumplimiento del plan divino. Esta promesa no solo tiene implicaciones personales para Abraham y su esposa Sara, sino que también establece el fundamento para el desarrollo de todo el pueblo de Israel y, en última instancia, para el plan de redención de la humanidad. En Génesis capítulo 15, Abraham se encuentra en un momento de incertidumbre.
Aunque Dios ya le había prometido que su descendencia sería numerosa y que sería el padre de una gran nación, Abraham sigue sin tener un hijo propio. En este punto, Abraham comienza a cuestionar cómo se cumplirán estas promesas. Como era común en la cultura de la época, Abraham considera que su siervo Eliezer de Damasco, un hombre leal que ha servido en su casa durante muchos años, podría ser su heredero. Esto refleja la realidad práctica de Abraham. Sin un hijo propio, la única opción lógica sería designar a su siervo de confianza como su heredero. Sin embargo, Dios interviene de manera directa y clara. A través de su palabra, Dios asegura a Abraham que Eliezer no será su heredero. En cambio, Dios promete que Abraham tendrá un hijo biológico, un hijo que será fruto de su propia carne y sangre. Este mensaje no solo desafía las expectativas y las soluciones humanas que Abraham había considerado, sino que también eleva la promesa a un nivel de fe mucho más profundo. La promesa de Dios no se limita a lo que parece lógico o posible desde una perspectiva humana. Es una promesa que desafía las barreras naturales, como la edad avanzada de Abraham y la esterilidad de Sara. La fe de Abraham en esta promesa es fundamental. A pesar de que él y Sara son mayores, y las probabilidades de concebir un hijo son prácticamente nulas desde el punto de vista biológico, Abraham elige creer en la promesa de Dios. Este acto de fe es uno de los momentos más destacados en la vida de Abraham, y se menciona repetidamente en el Nuevo Testamento como un ejemplo de fe que justifica. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo subraya cómo la fe de Abraham, al creer en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias adversas, le fue contada como justicia. La promesa de un heredero también es significativa porque establece el linaje a través del cual Dios llevará a cabo su plan de redención. Este hijo prometido no es solo un heredero para Abraham, en el sentido de la herencia material o de la continuidad de su nombre. Es un heredero en quien se cumplirán las promesas divinas. Isaac, el hijo que eventualmente nacerá de Abraham y Sara, se convierte en el portador de la promesa. Y su nacimiento es una manifestación tangible de la fidelidad de Dios. A través de Isaac, la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones se cumple progresivamente, culminando en el nacimiento de Jesucristo, quien es descendiente directo de Abraham. Además, la promesa de un heredero es un testimonio del carácter de Dios. Dios no está limitado por las circunstancias humanas, por la edad o por las barreras biológicas. Su promesa a Abraham es una demostración de su poder para cumplir lo que parece imposible. Dios, en su soberanía, es capaz de traer vida donde no la hay, de cumplir sus promesas a pesar de los obstáculos, y de transformar lo improbable en una realidad. Esto no solo es relevante para Abraham, sino que también proporciona un fundamento para la fe de todos los creyentes. La promesa de un heredero a Abraham es un recordatorio de que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. El proceso de esperar la promesa también fue una parte esencial del crecimiento espiritual de Abraham. A medida que pasaban los años sin que se cumpliera la promesa, Abraham tuvo que aprender a confiar en el tiempo y los métodos de Dios. Este período de espera no fue fácil, y en su desesperación, tanto Abraham como Sara intentaron cumplir la promesa por sus propios medios, lo que resultó en el nacimiento de Ismael a través de Agar, la sierva de Sara. Sin embargo, Dios dejó claro que la promesa no se cumpliría a través de Ismael, sino a través del hijo que nacería de Sara, su esposa legítima. Este episodio subraya la importancia de esperar en el plan de Dios, en lugar de intentar forzar la realización de sus promesas a través de medios humanos. Finalmente, el cumplimiento de la promesa con el nacimiento de Isaac es un evento que trae gran gozo y risa, tal como el nombre de Isaac lo indica. El nacimiento de Isaac es una confirmación de que Dios cumple su palabra, y es un recordatorio de que las promesas de Dios son dignas de confianza, incluso cuando parecen estar retrasadas. Isaac no solo representa la continuación del linaje de Abraham, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Número 12. La fe de Abraham acreditada como justicia. Abraham creyó en la promesa de Dios, y esta fe le fue contada por justicia. Génesis, capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Dios, y le fue contado por justicia.
La fe de Abraham acreditada como justicia es un concepto fundamental en la narrativa bíblica y en la teología cristiana. Este versículo, Génesis capítulo 15, versículo 6, es uno de los pilares que sostiene la idea de la justificación por la fe, un principio que se desarrolla y se profundiza en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo. Cuando se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, se está haciendo una declaración profunda sobre la naturaleza de la fe y la manera en que Dios interactúa con la humanidad. Abraham, a pesar de su avanzada edad y de las circunstancias aparentemente imposibles, confió plenamente en la promesa de Dios de que tendría un hijo y de que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Esta confianza no fue simplemente un acto de aceptación intelectual, fue una entrega total de su vida y su futuro en las manos de Dios, sin ninguna evidencia tangible en ese momento de que la promesa pudiera cumplirse desde un punto de vista humano. La fe de Abraham no se basó en lo visible o en lo razonable, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumple su palabra. Este tipo de fe es lo que Dios considera justicia. En otras palabras, la justicia en este contexto no se refiere a un comportamiento moral perfecto, sino a una relación correcta con Dios basada en la confianza total en su palabra y promesas. Abraham fue considerado justo no porque hiciera todo bien. De hecho, la Biblia narra varios episodios donde Abraham toma decisiones cuestionables, sino porque su corazón estaba completamente confiado en Dios. Este versículo es crucial porque establece el principio de que la relación con Dios no se basa en el cumplimiento de la ley o en las obras, sino en la fe. Abraham vivió siglos antes de que la ley de Moisés fuera dada, lo que subraya que la justicia ante Dios no depende de la observancia de la ley, sino de la fe. Esta enseñanza es retomada en el Nuevo Testamento, especialmente por el apóstol Pablo, quien argumenta en la carta a los Romanos y en Gálatas que la justificación por la fe, y no por las obras de la ley, es el camino hacia la salvación. Para Pablo, Abraham es el ejemplo paradigmático de cómo Dios justifica a los pecadores, no por lo que hacen, sino por en quién creen. La frase «le fue contado por justicia» también es significativa. La palabra contado implica una imputación, un crédito que se da. Dios, en su gracia, consideró la fe de Abraham como la base sobre la cual lo declaró justo. Esto significa que la justicia de Abraham no era una justicia inherente o alcanzada por sus propios méritos, sino una justicia imputada por Dios en respuesta a su fe. Esta es la esencia de la justificación por la fe. Dios declara justo a quien confía en Él, independientemente de sus fallas o de su capacidad para cumplir la ley. Este concepto tiene profundas implicaciones para la teología cristiana y para la vida espiritual de los creyentes. La fe acreditada como justicia implica que la salvación y la relación correcta con Dios no se pueden ganar a través del esfuerzo humano o la observancia de rituales religiosos. En cambio, es un don de Dios, recibido a través de la fe. Este principio rompe con cualquier noción de que se puede ganar la salvación a través de obras, y en su lugar, establece que es la confianza en Dios, y en particular en su promesa redentora a través de Jesucristo, lo que hace a una persona justa ante Él. Además, la fe de Abraham no fue un evento único, sino un proceso continuo de confianza en Dios. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó múltiples pruebas que pusieron a prueba su fe, desde el llamado inicial a dejar su tierra y familia, hasta la promesa de un hijo en su vejez, y finalmente, la prueba máxima de estar dispuesto a sacrificar a Isaac. En cada uno de estos momentos, la fe de Abraham fue fortalecida y refinada. Esto nos muestra que la fe que Dios considera justa no es una fe pasiva, sino una fe activa y en crecimiento, una fe que persevera a través de las dificultades y desafíos. La declaración de que la fe de Abraham le fue contada por justicia también nos muestra la naturaleza de la gracia de Dios. Dios no esperaba que Abraham fuera perfecto o que entendiera completamente sus planes. Lo que Dios valoró fue la disposición de Abraham a confiar en Él, incluso cuando todo lo demás parecía contrario. Esta es una lección importante para todos los creyentes. Dios no busca la perfección, sino un corazón que confía en Él y que está dispuesto a seguirlo, a pesar de las incertidumbres y los desafíos. Finalmente,
Este principio se extiende a todos los que siguen el ejemplo de la fe de Abraham. En Gálatas, Pablo declara que aquellos que tienen fe son hijos de Abraham y herederos de las promesas de Dios. Esto significa que la fe que justifica no está limitada a un grupo étnico o a una observancia legal específica, sino que está abierta a todos los que creen en Dios y en su promesa de salvación a través de Cristo. La fe de Abraham, por lo tanto, no solo estableció un nuevo estándar para la justicia, sino que también abrió la puerta para que todas las naciones fueran bendecidas a través de su descendencia, que culmina en la obra redentora de Jesucristo. Número 13. El pacto de la circuncisión. Dios estableció un pacto con Abraham y su descendencia, ordenándole la circuncisión como señal de dicho pacto. En Génesis, capítulo 17, versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El pacto de la circuncisión que Dios estableció con Abraham es un evento crucial en la narrativa bíblica, con profundas implicaciones tanto para la historia de Israel como para la comprensión teológica del pacto en general. Este pacto, relatado en Génesis capítulo 17, no es solo un acuerdo entre Dios y Abraham, sino que es un pacto eterno que marca la relación especial entre Dios y su pueblo. El contexto de este pacto es significativo. Después de años de peregrinación y de haber recibido varias promesas de Dios, Abraham todavía no tenía un hijo con su esposa Sara. A pesar de las reiteradas promesas de Dios sobre su descendencia, Abraham había tenido un hijo, Ismael, a través de Agar, la sierva de Sara, pero Ismael no era el hijo prometido. En este momento de incertidumbre y espera, Dios se revela nuevamente a Abraham, reafirmando su promesa y estableciendo el pacto de la circuncisión como un signo visible y permanente de esa promesa. La circuncisión, como señal del pacto, tenía un significado profundo y multifacético. En primer lugar, era una marca física que distinguía al pueblo de Dios de los demás pueblos. Esta marca en la carne era un recordatorio constante de la relación especial entre Dios y los descendientes de Abraham. La circuncisión, realizada en el órgano reproductor masculino, subraya la promesa de Dios de una descendencia numerosa, haciendo hincapié en la continuidad del pacto a través de las generaciones. En segundo lugar, la circuncisión era un acto de obediencia y fe. Al circuncidar a todos los varones de su casa, incluyendo a sí mismo y a su hijo Ismael, Abraham estaba mostrando su disposición a obedecer a Dios de manera completa y sin reservas. Este acto no solo implicaba dolor físico, sino también un compromiso espiritual profundo. Al someterse a la circuncisión, Abraham y su descendencia estaban diciendo que pertenecían a Dios y que aceptarían las bendiciones y las responsabilidades del pacto. La circuncisión también tiene un significado simbólico en relación con la pureza y la santidad. Al cortar una parte de la carne, este rito simbolizaba la eliminación de lo impuro y la consagración a Dios. Era un recordatorio de que el pueblo de Dios debía ser santo, separado para el Señor, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual y moral. La circuncisión, por lo tanto, no era simplemente un acto físico, sino que representaba una dedicación completa a Dios en todas las áreas de la vida. Este pacto tenía un alcance generacional. Dios no solo estableció la circuncisión como una señal para Abraham, sino para toda su descendencia. Esto significaba que cada generación debía recordar y renovar el pacto a través de este rito. La circuncisión se convirtió en una señal de identidad para el pueblo de Israel, una señal que los vinculaba a las promesas de Dios hechas a Abraham y que los diferenciaba de otras naciones. Es importante notar que este pacto no se trataba solo de las promesas de descendencia y tierra, sino que también implicaba la relación de Dios con su pueblo. Al establecer la circuncisión como un signo del pacto, Dios estaba señalando que la relación con Él debía ser tangible, visible y permanente. La circuncisión, realizada en los niños varones al 8º día de su nacimiento, aseguraba que desde el inicio de la vida, el pueblo de Dios estaba consagrado a Él, y que la relación con Dios era fundamental para su identidad. El pacto de la circuncisión también prefigura el concepto de un pacto más amplio y profundo en la historia de la redención.
Aunque la circuncisión era una señal externa, los profetas y luego los escritores del Nuevo Testamento hablaron de una circuncisión del corazón, que representa una transformación interna y espiritual. Jeremías, por ejemplo, habla de la necesidad de circuncidar los corazones, señalando que la verdadera relación con Dios va más allá de los ritos externos y se centra en una conversión y dedicación interna. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo aborda el tema de la circuncisión en varias de sus cartas, particularmente en Romanos y Gálatas. Pablo argumenta que, aunque la circuncisión fue una señal importante del pacto abrahámico, la verdadera circuncisión es la del corazón, realizada por el Espíritu Santo. Para Pablo, lo que importa no es la señal externa, sino la fe que mueve a la obediencia y la transformación interna que refleja una relación genuina con Dios. A través de Cristo, el nuevo pacto ya no se basa en señales físicas, sino en la fe en el Hijo de Dios y la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Sin embargo, la circuncisión sigue siendo un punto de referencia importante en la historia de la redención. La promesa que Dios hizo a Abraham y la señal de la circuncisión son fundamentales para entender el desarrollo del pacto de Dios con Israel y más tarde con la Iglesia. La circuncisión como señal del pacto nos recuerda que Dios siempre ha buscado una relación íntima y comprometida con su pueblo, una relación que se manifiesta en actos de obediencia y en una vida consagrada a Él. Número 14. El cambio de nombre. Dios cambió el nombre de Abram a Abraham, significando que sería padre de muchas naciones. Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El cambio de nombre de Abram a Abraham es un evento profundamente simbólico y lleno de significado en la historia bíblica, que representa una transformación crucial en la vida de este patriarca y en la relación de Dios con él. Este cambio no es simplemente una alteración en cómo se le conoce, sino que encierra una revelación del propósito divino y una reafirmación de la promesa que Dios había hecho a Abram. Abram, cuyo nombre original significa Padre enaltecido, ya tenía un significado importante. Sin embargo, en Génesis capítulo 17, Dios le da un nuevo nombre, Abraham, que significa Padre de multitudes o Padre de muchas naciones. Este cambio de nombre no solo marca un nuevo capítulo en la vida de Abraham, sino que también refuerza la promesa de Dios de hacer de él el progenitor de una gran descendencia, una multitud que no se limitaría a una sola nación, sino que se extendería a muchas. El cambio de nombre es emblemático de una nueva identidad. En las culturas antiguas, los nombres no solo identificaban a las personas, sino que también reflejaban su carácter, destino o la misión a la que estaban llamados. Al cambiar el nombre de Abram a Abraham, Dios estaba proclamando un cambio en el destino de Abraham, elevándolo de ser simplemente un padre enaltecido a ser el padre de multitudes. Este nuevo nombre encapsula la expansión de la promesa divina, que ya no se trata solo de darle un heredero, sino de hacer de él la fuente de muchas naciones, con una influencia que se extendería a lo largo de la historia. Este cambio de nombre también es una señal de la relación especial entre Dios y Abraham. Al dar un nuevo nombre, Dios está ejerciendo su autoridad y manifestando su soberanía sobre la vida de Abraham. Este acto de renombrar es una forma de sellar el pacto que Dios hace con Abraham, un pacto que no solo se refiere a la promesa de descendencia y tierra, sino que también implica un compromiso personal y duradero entre Dios y Abraham. Es como si Dios estuviera diciendo, yo te he llamado, te he elegido, y te he dado una nueva identidad para cumplir el propósito que tengo para ti. Además, el cambio de nombre a Abraham es una anticipación del cumplimiento de la promesa. En el momento en que Dios le da este nuevo nombre, Abraham aún no tiene el hijo prometido con Sara, y ambos están en una edad avanzada. Sin embargo, al cambiar su nombre, Dios está hablando de las cosas que aún no son como si ya fueran. Romanos capítulo 4, versículo 17. Este acto es un recordatorio poderoso de que las promesas de Dios no están limitadas por las circunstancias humanas. Lo que Dios dice que sucederá, sucederá. Y el nuevo nombre de Abraham es un testimonio de esa certeza.
El impacto de este cambio de nombre se extiende más allá de Abraham mismo. Como padre de multitudes, Abraham se convierte en la figura central no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones que eventualmente serían bendecidas a través de su descendencia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refiere a Abraham como el padre de todos los creyentes. Romanos capítulo 4, versículo 11. Esto significa que la paternidad de Abraham no se limita a su descendencia física, sino que incluye a todos aquellos que comparten su fe en Dios, haciendo de Abraham un ancestro espiritual para los creyentes de todas las épocas y naciones. El cambio de nombre también refleja un principio espiritual que se repite en la Biblia, la transformación que Dios opera en la vida de aquellos a quienes llama. Así como Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, también cambió el nombre de Sarai a Sara, de Jacob a Israel, y en el Nuevo Testamento, de Simón a Pedro. En cada uno de estos casos, el nuevo nombre simboliza un nuevo comienzo, un nuevo propósito y una nueva identidad en relación con Dios. Para los creyentes, este principio se aplica en un sentido espiritual. Cuando uno se encuentra con Dios y entra en una relación con Él, experimenta una transformación que afecta su identidad y destino. El cambio de nombre de Abraham a Abraham es, por lo tanto, un evento que encapsula la esencia del pacto de Dios con él. No solo señala el cumplimiento de una promesa, sino que también establece un precedente para cómo Dios interactúa con su pueblo, llamándolos, transformándolos y dándoles una nueva identidad en línea con su propósito divino. Abraham, como padre de multitudes, se convierte en un símbolo de la fidelidad de Dios y de la realidad de que aquellos que confían en Él son transformados y llamados a un destino mayor de lo que podrían haber imaginado. Número 15. La visita de los ángeles. Dios envió ángeles a Abraham para anunciarle el nacimiento de su hijo Isaac y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 18, versículo 10. Entonces dijo uno: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. La visita de los ángeles a Abraham es un evento cargado de significado, que abarca tanto la confirmación de una promesa divina como el anuncio de un juicio inminente. Este relato, encontrado en Génesis capítulo 18, no solo profundiza en la relación de Dios con Abraham, sino que también revela aspectos clave sobre la naturaleza de la misericordia, la justicia y la fe. La escena comienza cuando Abraham está sentado a la entrada de su tienda en el calor del día y ve a 3 hombres acercándose. Aunque inicialmente no se menciona que estos hombres son ángeles, la manera en que Abraham responde sugiere que intuye algo especial sobre ellos. Con la hospitalidad que caracteriza a las culturas antiguas, Abraham se apresura a ofrecerles agua, descanso y comida. Este acto de hospitalidad es importante porque, sin saberlo, Abraham está sirviendo a mensajeros divinos, lo que subraya la idea de que a menudo, en la Biblia, Dios se manifiesta a través de encuentros aparentemente comunes y mundanos. Uno de los visitantes, que luego se revela como el Señor, anuncia a Abraham que Sara, su esposa, tendrá un hijo dentro de 1 año. Este anuncio es la reafirmación de la promesa que Dios ya le había hecho a Abraham sobre la descendencia que tendría a través de Sara. La promesa de un hijo en su vejez, especialmente cuando Sara ya había pasado la edad de tener hijos, es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Esta promesa es recibida con incredulidad por parte de Sara, quien, al escuchar desde la tienda, se ríe ante la idea de tener un hijo a su avanzada edad. Este detalle añade un toque humano al relato, mostrando que incluso aquellos que son parte del plan de Dios pueden luchar con la duda cuando enfrentan lo imposible desde una perspectiva humana. La risa de Sara, que Dios no deja pasar por alto, se convierte en un punto de interacción entre Dios y Abraham. Cuando Dios confronta a Sara sobre su risa, ella lo niega por miedo, pero Dios afirma que sí se rió. Este intercambio es revelador en varios niveles. Primero, muestra la paciencia de Dios, quien no castiga a Sara por su duda, sino que reafirma la promesa, asegurando que lo que Él ha dicho se cumplirá. Segundo, destaca que la incredulidad o el temor no impiden que Dios cumpla su voluntad. La promesa de Isaac sigue en pie, y Dios es fiel a pesar de las debilidades humanas. La promesa de Isaac, el hijo que vendría,
es central no solo para la vida de Abraham y Sara, sino para toda la narrativa bíblica. Isaac es el hijo de la promesa, a través del cual se cumplirían las promesas de Dios de una gran nación y una bendición para todas las naciones. Su nacimiento sería un testimonio del poder de Dios para hacer lo imposible y de su fidelidad a su palabra. El otro aspecto crucial de la visita de los ángeles es el anuncio del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Después de la promesa de Isaac, Dios revela a Abraham que va a investigar las ciudades de Sodoma y Gomorra debido al clamor contra su maldad. Aquí, Dios decide compartir sus planes con Abraham, no solo porque Abraham es el receptor de sus promesas, sino también porque lo ve como un amigo y un intercesor por la justicia. Este momento es particularmente significativo porque muestra a Abraham en un papel de intercesor. En un diálogo único, Abraham comienza a interceder por las ciudades, pidiendo a Dios que las perdone si se encuentran allí al menos 50 justos. A medida que continúa la conversación, Abraham reduce el número, mostrando una mezcla de audacia y humildad, hasta que Dios accede a no destruir las ciudades si encuentra solo 10 justos. Esta intercesión de Abraham revela su carácter compasivo y su deseo de justicia, pero también subraya la paciencia y la disposición de Dios a escuchar y considerar las súplicas de sus siervos. La narrativa muestra que aunque Abraham es un hombre de gran fe y confianza en Dios, también es alguien que lucha con las realidades del juicio divino y el destino de los malvados. Abraham reconoce la justicia de Dios, pero también apela a su misericordia. El diálogo entre Abraham y Dios es un ejemplo poderoso de cómo la relación entre Dios y la humanidad incluye no solo obediencia y reverencia, sino también diálogo y súplica. Finalmente, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, que se describe en el capítulo siguiente, contrasta con la promesa de Isaac. Mientras una parte de la narrativa se centra en la creación y la vida, la otra se enfoca en la destrucción debido a la maldad. Esta dualidad refleja la naturaleza de Dios como un ser de justicia y misericordia. La promesa de vida a través de Isaac es un símbolo de esperanza y futuro, mientras que el juicio sobre Sodoma y Gomorra es una advertencia de que la maldad no queda impune. Número 16. La intercesión por Sodoma. Abraham intercedió ante Dios por la ciudad de Sodoma, mostrando su carácter compasivo. Génesis, capítulo 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: «¿Destruirás también al justo con el impío?». La intercesión de Abraham por Sodoma es uno de los episodios más conmovedores y teológicamente ricos de la narrativa bíblica, que revela tanto la profundidad de la relación de Abraham con Dios como la naturaleza de la justicia y la misericordia divinas. Este pasaje, encontrado en Génesis capítulo 18, muestra a Abraham no solo como el receptor de las promesas divinas, sino también como un intercesor, un hombre profundamente comprometido con la justicia y la compasión. El contexto de esta intercesión es significativo. Después de que Dios visita a Abraham y le promete que Sara tendrá un hijo, Dios decide revelar a Abraham sus planes de destruir Sodoma y Gomorra debido a la extrema maldad que ha surgido en esas ciudades. La decisión de Dios de compartir esta información con Abraham refleja la confianza y la cercanía en su relación. Dios no solo ve a Abraham como un siervo, sino como un amigo con quien puede discutir sus propósitos. Abraham, al enterarse de la inminente destrucción de Sodoma, donde vivía su sobrino Lot, se acerca a Dios en un acto de audaz intercesión. La pregunta que Abraham plantea, ¿destruirás también al justo con el impío?, es una de las cuestiones más profundas sobre la justicia divina. Abraham está preocupado por la posibilidad de que los justos sufran el mismo destino que los malvados, y su pregunta no solo refleja un deseo de salvar a Lot, sino un interés genuino por la justicia y la misericordia en general. Lo notable de esta intercesión es la manera en que Abraham aborda a Dios. Con una mezcla de reverencia y valentía, Abraham comienza a negociar con Dios, pidiendo que perdone la ciudad si se encuentran 50 justos en ella. Este número, sin embargo, no es fijo. A medida que el diálogo continúa, Abraham va reduciendo el número de justos necesarios para evitar la destrucción, primero a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente 10. En cada paso, Dios acepta la petición de Abraham
mostrando su disposición a escuchar y considerar las súplicas de aquellos que le buscan con un corazón sincero. Este diálogo entre Abraham y Dios es extraordinario en muchos aspectos. Primero, revela la naturaleza relacional de Dios, quien está dispuesto a entablar una conversación con un ser humano sobre asuntos de justicia y misericordia. Dios no reprende a Abraham por su audacia, sino que lo escucha y responde a sus peticiones. Este intercambio muestra que Dios valora la intercesión y la preocupación de su pueblo por la justicia. Segundo, la intercesión de Abraham destaca la importancia de la justicia y la misericordia en el carácter de Dios. Aunque Sodoma es una ciudad llena de maldad, Dios está dispuesto a perdonarla por el bien de unos pocos justos. Esto revela que la justicia de Dios no es implacable ni insensible. Está profundamente entrelazada con la misericordia. La disposición de Dios a salvar a toda la ciudad por el bien de unos pocos justos subraya su deseo de redención y su disposición a mostrar gracia, incluso en medio del juicio. El número final al que Abraham llega, 10 justos, es significativo. Aunque el relato no menciona cuántos justos había en Sodoma, la falta de 10 justos en la ciudad eventualmente conduce a su destrucción. Esto plantea una reflexión sobre la influencia del justo en la comunidad. Un pequeño número de personas justas puede tener un impacto significativo, preservando incluso a una ciudad corrupta. Sin embargo, la ausencia de tal justicia conduce inevitablemente al juicio. La intercesión de Abraham también tiene implicaciones teológicas más amplias. En la Biblia, Abraham es visto como un modelo de fe y justicia, y su intercesión por Sodoma refleja su profundo compromiso con ambos principios. Abraham no simplemente acepta el juicio divino sin cuestionarlo. En cambio, él aboga por la misericordia y busca una manera de salvar a los justos, e incluso a los injustos por el bien de los justos. Este acto de intercesión anticipa el papel de otros grandes intercesores en la Biblia, como Moisés, quien intercedió por Israel, y Jesucristo, quien intercede por la humanidad ante Dios. Este episodio también resuena con la idea de la justicia corporativa e individual en la Biblia. Aunque Sodoma como ciudad estaba llena de maldad, Abraham aboga por la justicia individual, preguntando si es justo que los justos sufran con los impíos. Esto muestra la tensión entre el juicio colectivo y la justicia individual. Una tensión que se resuelve en parte a través de la intercesión y la misericordia divina. Finalmente, la intercesión de Abraham por Sodoma nos ofrece una visión profunda de cómo debemos acercarnos a Dios en oración e intercesión. Abraham no solo ora por su propia familia, Lot, sino que se preocupa por toda la ciudad. Su oración es audaz y persistente, pero también respetuosa y humilde. Este ejemplo de intercesión nos enseña que podemos y debemos llevar nuestras preocupaciones ante Dios, confiando en su justicia y misericordia, y sabiendo que Él está dispuesto a escuchar nuestras súplicas. Número 17. El nacimiento de Isaac. Finalmente, Sara dio a luz a Isaac, cumpliéndose así la promesa de Dios. Génesis, capítulo 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El nacimiento de Isaac es un evento central en la narrativa bíblica, que marca el cumplimiento de una promesa divina largamente esperada y reafirma la fidelidad de Dios a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Este nacimiento no es solo un hito en la vida de Abraham y Sara, sino que tiene un profundo significado teológico que resuena a lo largo de toda la Biblia. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham a salir de su tierra natal, una de las promesas fundamentales que Dios le hizo fue la de darle una descendencia numerosa, a través de la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Sin embargo, a medida que pasaron los años, esta promesa pareció cada vez más improbable. Abraham y Sara eran ancianos, y Sara era estéril, una condición que en ese tiempo se veía como una barrera insuperable para el cumplimiento de la promesa de Dios. La espera prolongada puso a prueba su fe, y en un momento de desesperación, Abraham tuvo un hijo, Ismael, con Agar, la sierva de Sara. Sin embargo, Dios dejó claro que la promesa no se cumpliría a través de Ismael, sino a través de un hijo nacido de Sara. El nacimiento de Isaac es, por lo tanto, la culminación de una espera que desafió la lógica humana.
La concepción de Isaac es un milagro, un acto de Dios que rompe las limitaciones naturales y subraya que su poder es mayor que cualquier obstáculo humano. Génesis capítulo 21, versículo 2, enfatiza que Sara dio a luz en el tiempo que Dios le había dicho, lo que subraya que Dios tiene un tiempo perfecto para cumplir sus promesas, incluso cuando ese tiempo no coincide con las expectativas humanas. El nombre de Isaac, que significa risa, también tiene un significado profundo. Tanto Abraham como Sara rieron cuando escucharon por primera vez la promesa de que tendrían un hijo en su vejez. Abraham se rió con gozo y asombro, mientras que Sara rió con incredulidad, un reflejo de la imposibilidad percibida de la promesa. Sin embargo, el nacimiento de Isaac transforma la risa de incredulidad en una risa de alegría y celebración. Sara misma lo expresa en Génesis capítulo 21, versículo 6. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. El nacimiento de Isaac es, por lo tanto, un recordatorio de que Dios puede transformar la duda y la incredulidad en gozo y cumplimiento. Isaac no es solo un hijo para Abraham y Sara, es el hijo de la promesa, a través del cual se cumplirán los propósitos de Dios. Su nacimiento es un anticipo del plan redentor de Dios, que culminará en la venida de Jesucristo, quien es también un hijo milagroso y el cumplimiento de las promesas divinas. En este sentido, Isaac es un tipo de Cristo, una figura que prefigura el milagro del nacimiento virginal de Jesús y la obra redentora que Jesús llevaría a cabo. El nacimiento de Isaac también tiene un significado teológico en relación con la fe. La fe de Abraham y Sara fue puesta a prueba de múltiples maneras, pero el nacimiento de Isaac es la confirmación de que su fe no fue en vano. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la fe de Abraham para ilustrar la naturaleza de la justificación por la fe. Romanos capítulo 4. Abraham creyó en la promesa de Dios, a pesar de todas las razones para dudar, y esa fe le fue contada por justicia. El nacimiento de Isaac es la manifestación tangible de esa fe, un testimonio de que Dios cumple lo que promete. Además, el nacimiento de Isaac tiene implicaciones para la identidad del pueblo de Israel. Isaac es el hijo a través del cual se establecerá la nación de Israel. Los descendientes de Isaac serían el pueblo escogido por Dios, a través del cual Dios revelaría su ley, su pacto y finalmente su redención para el mundo. Por lo tanto, el nacimiento de Isaac no solo cumple una promesa personal a Abraham y Sara, sino que también establece la base para la historia de Israel y la obra redentora de Dios en la historia. Este evento también subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, sobre la fertilidad y la esterilidad. En una cultura donde la capacidad de tener hijos era vista como una bendición directa de Dios y la esterilidad como una maldición o un signo de desaprobación divina, el nacimiento de Isaac en un contexto de esterilidad y vejez es una declaración poderosa de que Dios es el Señor de la vida. Él es quien da la vida, y lo hace en su tiempo y de acuerdo con su propósito. Finalmente, el nacimiento de Isaac es un recordatorio de la paciencia y la fidelidad en la vida de fe. Abraham y Sara esperaron muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios, y durante ese tiempo enfrentaron desafíos, dudas y momentos de desesperación. Sin embargo, el nacimiento de Isaac muestra que la espera no fue en vano y que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando el cumplimiento parece tardar. Número 18. La prueba de fe. El sacrificio de Isaac. Dios probó la fe de Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La prueba de fe en la que Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac es uno de los eventos más intensos y profundamente significativos en la narrativa bíblica. Este episodio, relatado en Génesis capítulo 22, no solo pone a prueba la fe y la obediencia de Abraham, sino que también prefigura temas centrales en la teología cristiana, como el sacrificio, la sustitución y la obediencia radical. El contexto de esta prueba es crucial. Isaac no es solo un hijo, es el hijo de la promesa,
el hijo milagroso nacido de Abraham y Sara en su vejez, después de muchos años de espera y expectativa. Isaac representa el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de Abraham el padre de una gran nación. Sin embargo, en este episodio, Dios le pide a Abraham lo impensable, que sacrifique a Isaac como un holocausto, un sacrificio completo. La instrucción de Dios en Génesis capítulo 22, versículo 2, es clara y desgarradora. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta petición pone a Abraham en una posición extremadamente difícil. No solo está siendo llamado a renunciar a su hijo, sino que también parece que Dios está pidiendo que sacrifique el mismo cumplimiento de su promesa. La prueba es doble. ¿Confiará Abraham en Dios a pesar de la aparente contradicción de su mandato con la promesa? ¿Y obedecerá a Abraham, incluso cuando la obediencia implique un dolor tan profundo y personal? La respuesta de Abraham es de una fe y obediencia extraordinarias. Sin cuestionar ni protestar, Abraham se levanta temprano al día siguiente, prepara a su hijo y a los elementos para el sacrificio, y se dirige hacia el lugar que Dios le indicó. Este acto de obediencia muestra la profunda confianza de Abraham en Dios. Aunque el texto no nos dice lo que Abraham estaba pensando en ese momento, su disposición a obedecer sugiere que Abraham creía en la fidelidad de Dios, incluso cuando no podía entender su mandato. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, se nos da una visión adicional de la fe de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Este pasaje de Hebreos sugiere que Abraham creía que, incluso si Isaac moría, Dios podría resucitarlo, porque estaba seguro de que Dios cumpliría su promesa de hacer de Isaac una gran nación. Esto nos muestra la magnitud de la fe de Abraham, una fe que confía en Dios no solo en la vida, sino también en la muerte, y que cree en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas contra toda esperanza. El momento culminante de la historia llega cuando Abraham, con el cuchillo en mano, está a punto de sacrificar a Isaac. En ese instante, un ángel del Señor lo detiene, diciéndole, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Génesis capítulo 22, versículo 12. Este acto de intervención divina no solo salva la vida de Isaac, sino que también confirma la fe de Abraham como genuina y completa. Dios provee un carnero atrapado en un zarzal como sustituto para el sacrificio, lo que introduce el concepto de sustitución en la teología bíblica. Un inocente muere en lugar de otro. Este evento en el monte Moria tiene una resonancia profunda en la teología cristiana. Prefigura el sacrificio de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, quien también llevaría la madera, la cruz, y sería ofrecido en sacrificio en el mismo lugar, pues muchos creen que el monte Moria es el mismo lugar donde más tarde se construiría Jerusalén. A diferencia de Isaac, no habría un sustituto para Jesús. Él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia de Isaac, por lo tanto, es una sombra del sacrificio final y perfecto de Cristo, en el cual Dios proveyó no solo un carnero, sino a su propio Hijo para redimir a la humanidad. Además, el nombre que Abraham le da al lugar, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, es significativo. Este nombre no solo se refiere a la provisión del carnero, sino que también es un testimonio de la fe de Abraham de que Dios siempre provee lo necesario para cumplir su voluntad. Este nombre se convierte en un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios y de su capacidad para proporcionar, incluso en las circunstancias más difíciles. La prueba de fe que Abraham enfrenta en el sacrificio de Isaac también tiene un impacto duradero en la narrativa bíblica y en la comprensión de la fe en la tradición judeocristiana. Este acto de obediencia radical se convierte en el ejemplo supremo de lo que significa confiar en Dios sin reservas, incluso cuando no entendemos sus caminos. Abraham es llamado amigo de Dios en la Biblia, y este título refleja la profundidad de su relación con Dios, una relación basada en la confianza total y en la disposición a obedecer sin importar el costo.
Número 19. La provisión de Dios. En el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac, demostrando su fidelidad. Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. La provisión de Dios en el momento crucial del sacrificio de Isaac es uno de los momentos más significativos en la narrativa bíblica, encapsulando la esencia de la fidelidad y el carácter de Dios como proveedor. Este acto no solo salva la vida de Isaac, sino que también establece un principio teológico que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura. Dios ve, Dios provee, y lo hace en su tiempo perfecto, de acuerdo con su propósito y plan redentor. El relato de Génesis capítulo 22, donde Abraham se prepara para sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato de Dios, llega a su clímax cuando, en el último instante, Dios interviene. Justo cuando Abraham está a punto de llevar a cabo el sacrificio, un ángel del Señor lo detiene. Y en ese momento, Abraham ve un carnero atrapado en un zarzal. Este carnero se convierte en el sustituto para Isaac, y Abraham lo ofrece en sacrificio en lugar de su hijo. Este acto de provisión es profundamente simbólico y está cargado de significado teológico. Primero, la provisión del carnero revela la naturaleza de Dios como Jehová Jireh, el Señor proveerá. Este nombre, dado por Abraham al lugar donde ocurrió el sacrificio, no solo conmemora el acto específico de provisión en esa ocasión, sino que también establece una verdad fundamental sobre Dios. Él es el proveedor. Este principio se aplica no solo en el contexto de la narrativa de Abraham, sino en toda la vida de fe. Dios es quien ve nuestras necesidades antes de que nosotros mismos las reconozcamos, y Él es capaz de proveer lo necesario en el momento exacto. El carnero que Dios provee es significativo porque introduce el concepto de sustitución en la teología bíblica. Isaac estaba destinado a ser sacrificado, pero en su lugar, un carnero es ofrecido. Este acto de sustitución prefigura el sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde Él, el Cordero de Dios, muere en lugar de la humanidad. En este sentido, el carnero atrapado en el zarzal no es solo un acto de provisión para Abraham e Isaac. Es un símbolo de la provisión final que Dios haría a través de Cristo, quien tomaría el lugar de los pecadores y cargaría con el castigo que les correspondía. Además, la provisión del carnero refuerza la lección de fe que Abraham había estado aprendiendo a lo largo de su vida. La fe de Abraham había sido probada en muchas ocasiones, desde el llamado a dejar su tierra natal hasta la espera por el nacimiento de Isaac. En cada una de estas pruebas, Abraham había aprendido a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. La provisión del carnero en el monte Moría es la culminación de esta lección. Dios es digno de confianza, y su provisión es segura, aunque no siempre sea visible de inmediato. Abraham aprende que la obediencia a Dios, incluso en las pruebas más difíciles, siempre es recompensada con la fidelidad y provisión de Dios. La manera en que Abraham descubre el carnero también es simbólica. El texto dice que alzó Abraham sus ojos y miró. Este acto de levantar los ojos y ver lo que Dios había provisto puede interpretarse como un acto de revelación divina. Abraham, en su obediencia y fe, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero Dios le revela otra realidad. Su provisión estaba presente, esperando ser vista. Esto nos enseña que la provisión de Dios a menudo está a nuestro alcance, pero requiere que estemos dispuestos a ver con ojos de fe, a confiar en que Dios ya ha provisto, incluso cuando aún no lo vemos. La provisión de Dios en este contexto también establece un patrón de cómo Dios obra en la historia de la salvación. Dios no pide sacrificios sin sentido. Él siempre tiene un plan redentor. La intervención divina para proporcionar un sustituto para Isaac refleja cómo Dios, en su soberanía, dirige los eventos de la historia para cumplir su propósito redentor. Este evento en el monte Moría prefigura el sacrificio de Cristo en el monte Calvario, donde Dios no solo provee, sino que se convierte en la provisión misma, entregando a su Hijo por el bien de la humanidad. Además, el hecho de que el carnero estuviera atrapado en un zarzal tiene un simbolismo adicional.
Los zarzales, o arbustos espinosos, a menudo representan en la Biblia la maldición y las consecuencias del pecado. Que el carnero, el sustituto, estuviera atrapado en un zarzal puede verse como una prefiguración de Cristo, quien llevaría sobre sí mismo las maldiciones y las consecuencias del pecado de la humanidad, siendo coronado con una corona de espinas en su camino al Calvario. Así, el carnero en el zarzal no solo es un acto de provisión para Abraham e Isaac, sino un símbolo del sacrificio redentor que vendría a través de Cristo. Finalmente, la provisión de Dios en el sacrificio de Isaac nos enseña sobre la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Dios no es un ser distante que pide pruebas imposibles sin razón. Él es un padre que provee y cuida de sus hijos, incluso cuando las pruebas parecen abrumadoras. La fe de Abraham, demostrada en su disposición a sacrificar a Isaac, es recompensada no solo con la provisión de un carnero, sino con la reafirmación de las promesas divinas. Dios reitera su promesa de bendecir a Abraham y de hacer de su descendencia una gran nación, mostrando que la obediencia y la fe en Dios siempre conducen a una mayor bendición. Número 20. El pacto eterno. Dios confirmó su pacto eterno con Abraham, asegurándole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Génesis capítulo 22, versículo 17. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El pacto eterno que Dios confirmó con Abraham es uno de los momentos más significativos en la historia bíblica, y es fundamental para la comprensión de la relación de Dios con su pueblo y su plan redentor para la humanidad. Este pacto no solo reafirma las promesas que Dios había hecho a Abraham anteriormente, sino que también las amplía y las enmarca dentro de un contexto de eternidad y bendición continua. La confirmación del pacto en Génesis capítulo 22, versículo 17, ocurre después de que Abraham pasa la prueba de fe más intensa de su vida, estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Este acto de fe culminante lleva a Dios a reafirmar y profundizar su promesa a Abraham, no solo en términos de bendición personal, sino en términos de un impacto duradero y global a través de su descendencia. La promesa de multiplicar la descendencia de Abraham, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, es una imagen poderosa y llena de significado. Las estrellas del cielo y la arena del mar son innumerables, simbolizando la vastedad y la abundancia de la descendencia de Abraham. Esta descendencia no se limita solo a los hijos biológicos de Abraham, como Isaac y Jacob, sino que se extiende a todas las generaciones que seguirían, incluyendo a todas las naciones que serían bendecidas a través de él. En un sentido espiritual, esta promesa también se refiere a todos aquellos que, como Abraham, tienen fe en Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo enseña que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, son hijos de Abraham por la fe, y por lo tanto, herederos de las promesas. Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. El hecho de que Dios compare la descendencia de Abraham con las estrellas y la arena también subraya la idea de que la bendición de Dios es ilimitada y no puede ser contenida o medida por estándares humanos. Esta promesa se cumple en varios niveles, físicamente a través del pueblo de Israel, espiritualmente a través de todos los creyentes y en última instancia a través de Jesucristo, quien es el descendiente de Abraham por excelencia y a través de quien todas las naciones de la tierra son bendecidas. Además de prometer una descendencia numerosa, Dios también promete que la descendencia de Abraham poseerá las puertas de sus enemigos. En la antigüedad, las puertas de una ciudad eran el lugar de mayor vulnerabilidad y defensa. Quien controlaba las puertas controlaba la ciudad. Esta promesa, por lo tanto, no solo asegura la multiplicación de la descendencia de Abraham, sino también su victoria y dominio sobre sus enemigos. Este aspecto del pacto indica que la descendencia de Abraham no solo sería numerosa, sino también poderosa y victoriosa, estableciendo una nación fuerte y perdurable. La victoria sobre los enemigos también tiene una dimensión espiritual. En la teología cristiana,
Esta promesa se ve cumplida en Jesucristo, quien, como el descendiente de Abraham, vence al mayor de los enemigos, el pecado, la muerte y Satanás. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo garantiza la salvación para todos los que creen en Él, sino que también asegura la victoria final sobre todos los poderes del mal, cumpliendo así la promesa de que la descendencia de Abraham poseerá las puertas de sus enemigos. El pacto eterno con Abraham también tiene implicaciones duraderas para la historia de la redención. Este pacto no es temporal ni condicional, es un pacto eterno, lo que significa que sus promesas son irrevocables y continuarán cumpliéndose a lo largo de la historia. La eternidad del pacto subraya la fidelidad de Dios y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Dios no solo hizo promesas a Abraham para su vida, sino para todas las generaciones futuras, asegurando que su plan de redención se desarrollará según su propósito soberano. Este pacto también establece a Abraham como el padre de la fe, un título que trasciende el tiempo y las culturas. Abraham no solo es el progenitor de una gran nación en el sentido físico, sino que también es el ejemplo por excelencia de lo que significa vivir por fe. Su disposición a confiar en Dios, incluso en circunstancias imposibles, lo convierte en un modelo para todos los creyentes. La fe de Abraham es el fundamento sobre el cual se construye la relación de Dios con su pueblo, y este pacto eterno asegura que la fe en Dios siempre será recompensada con su bendición y favor. En términos teológicos, el pacto eterno con Abraham se convierte en un marco dentro del cual se entienden otros pactos bíblicos, como el pacto con Moisés, el pacto davídico y el nuevo pacto establecido por Jesús. Todos estos pactos están interconectados y encuentran su origen y su cumplimiento en la promesa que Dios hizo a Abraham. La promesa de una descendencia numerosa, de bendición y de victoria sobre los enemigos, se cumple de manera progresiva a lo largo de la historia bíblica, culminando en la obra redentora de Cristo y extendiéndose a todos los que creen en Él. Finalmente, el pacto eterno con Abraham es una declaración de la soberanía de Dios sobre la historia. A pesar de las debilidades humanas, los desafíos y las aparentes demoras, el plan de Dios se cumple de acuerdo con su voluntad. La vida de Abraham, desde su llamado hasta la confirmación del pacto, es un testimonio de que Dios siempre cumple sus promesas y que su palabra es segura. La fidelidad de Dios en cumplir este pacto nos da la confianza de que Él seguirá siendo fiel en todas sus promesas, tanto en el pasado como en el futuro. Gracias por ver este video. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando más contenido como este. ¡Hasta la próxima!